y me dio un golpe que fue muy doloroso. Ahí se puede apreciar mi cara de dolor. Me había roto la cara. Comenzó a entrar un montón de agua dentro de este bote. Y cada vez estábamos más cerca de hundir ese bote. La piedra toca las nubes, es la piedra más enorme del mundo. Vamos a saltar al río de los cocodrilos. ¿Por qué se metió este perro a la casa? No sé, pero aquí está. Se nos ocurrió que estaría cool ir al bosque Encantado. Son las 3 de la mañana y dicen que a esta hora es cuando aparecen los fantasmas. Esto siempre que lo hacemos sale mal. Sale un fantasma, sale un espectro. Y esta quizás no sea la excepción. De pronto podría aparecer una persona allí. Hola familia Random, hace poco nos fuimos al viaje más loco y divertido que hemos tenido en muchísimo tiempo. Lo grabamos todo y hoy se los vamos a mostrar. No sé si notan que mi ojo está un poco morado. En el viaje me di un golpe en la cara que me dolió muchísimo, pero quedó grabado y lo van a ver durante el video. Así que vamos con este video. La historia comienza así. Estábamos todos emocionados y felices porque íbamos a irnos de viaje a una mansión con nuestros amigos cerca de un hermoso lago. Pero cuando íbamos saliendo nos dijeron que en ese lugar no se admitían perros. Nosotros la idea que teníamos era llevarnos a Maní, pero nos dijeron que no la podíamos llevar. Y bueno, ahí nos tenías a última hora buscando de qué forma podíamos hacer que alguien cuidara a Maní. No teníamos idea de qué hacer. Y por suerte al final un gran amigo de nosotros se ofreció a cuidar a Maní. Ok, en este momento hicimos una parada para venir a casa de este gran personaje. ¡Calmo! ¡Calmo! El señor Pepe Goitía. Le vamos a dejar a Maní porque lastimosamente Maní no se puede venir con nosotros y no la queríamos dejar en la casa solita. Cuando dejamos a Maní en casa de nuestro amigo Pepe, de las primeras cosas que hizo fue comenzar a morder sus cosas. Ya le está dañando la casa. Eso sí, es muy curiosa. Loco, no habíamos terminado de llegar y ya Maní estaba dando problemas. No sé cómo le va a ir a Pepe con Maní, pero esperemos que les vaya bien. Ay, se queda. Ay, no, pero tú te quedas aquí, Maní. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Maní no estaba entendiendo que se quedaba en casa de Pepe. Ella quería irse con nosotros al viaje. Pero antes de partir hay que hacer algo muy importante: hacer pipí. Ok, les voy a contar algo muy gracioso. Aquí está Bruno haciendo pipí y siempre que venimos a hacer pipí, hacemos pipí Javier y yo súper rápido y Bruno se tarda media hora. Si hay una cualidad que todos los hombres tienen, es la capacidad de hacer pipí rápido. Pero Bruno va y se encierra en los cubículos y se tarda media hora ahí. Parece una mujer. Es mentira, tengo una duración media. Y lo peor del caso es que cuando uno se asoma, uno ve que tiene los pantalones bajados hasta acá. ¿Por qué te bajan los pantalones para hacer pipí? Me incomoda mucho hacer pipí con los pantalones arriba. Total que Javier y yo hicimos pipí súper rápido y nos tocó esperar a Bruno más o menos, sin exagerarles, como media hora. Está exagerando. Bruno, todavía estás ahí. Javier y yo hicimos pipí. ¿Cuánto tiempo te vas a durar? Estoy cagando. Algunas sandías más tarde. No, ya yo y yo hicimos pipí, comimos. Ahorita vimos una película y vemos que siguen aquí. 3 semanas después. Loco, por fin, media hora después. Nos toca más o menos como una hora de camino, pero a mitad de camino nos tocó detenernos porque había que comprar provisiones para este viaje. Estamos haciendo el mercado porque vamos a quedarnos en una finca, en una casa para nosotros solos. Y loco, obviamente hay que comer porque si uno no come se muere. Entonces estamos comprando comida. Hey Javier, haz algo divertido para el vlog. Voy a montar a Bruno. Yo le digo a Javier que haga algo gracioso y él hizo su mejor intento, pero la verdad es que eso no dio risa. Solo se montó de caballito en mi espalda y no fue gracioso. Ay, qué gracioso, Javier. Lo más gracioso que he visto en mi vida, se le montó encima. Esto que está aquí es una jaulita y aquí tienen varios cartoncitos mascotas. Son varios cartoncitos mascotas y aquí están en su jaulita. Mirá la carita, mirá la carita tan linda que tiene. Y esa cara no es puesta con edición, era real. Vean esto, vean esta cosa. Un carrito simple de mercado, pero vean lo que puede hacer. Caminando por el supermercado, de pronto me encuentro con un guapo y me quedé impresionado. 911, creo que se metió un guapo a mi casa. Oh no, espera, solo era yo. Era lindo. Ok,
Ok, les cuento que conseguimos estas cosas que son como unas papas pero de chocolate. Es rarísimo, nunca había visto algo así en mi vida. Es como unas Springer pero de chocolate. Oh, vaya que tengo que llevar estas papas. Sigan viendo el canal de Bruno y Joel Comunican. Una eyaculación de bacalao no era algo que planeaba. Como pueden ver, estamos en medio de la nada, pero vamos a proceder a probar estas cositas a ver si son ricas. Lo primero que vemos es que viene en un empaque como este. Ay, cállate y ábrelo. Son papas pero están cubiertas de chocolate, re raro. Vamos a probar a ver si sabe bien o sabe mal. Papa con chocolate, las mejores del mundo. Decidimos caminar un poquito por ahí a ver qué encontrábamos porque el lugar se veía interesante de explorar. Y vaya que no defraudó. Y nos encontramos, por ejemplo, este hermoso bote. Bruno, ponte ahí y tómate una foto con el bote. Yo estudié fotografía, estuve en un curso de fotografía. Es verdad, pues porque la fotografía es mi pasión, la fotografía es mi vida y a mí me gusta tomar unas fotos increíbles que comuniquen cosas increíbles. Porque la fotografía es mi pasión, la fotografía es mi vida. Como pueden ver, aquí pasan motos y como yo vengo de Venezuela, siempre que pasa una moto y yo tengo el teléfono en la mano me asusto. Te digo una cosa, cualquier persona de Latinoamérica yo creo que te entiende lo que estás diciendo. Luego encontramos una máquina Súper extraña. Loco, ¿qué será esto? La verdad no tenemos idea de para qué sirve. Tiene muchos tubos y mangueras. Yo estoy casi seguro de que Es una máquina del tiempo. parece como una máquina del tiempo. Nope. Bueno, ya tenemos las provisiones, ahora toca lo que falta de camino, que ya no era mucho camino. Ya cuando llegamos nos encontramos con esto. Loco, la piedra toca las nubes, es la piedra más enorme del mundo. Sé que eso parece una montaña, pero en verdad es una piedrota gigante. Bruno aquí dijo que esta era la piedra más grande del mundo, pero realmente no es la más grande, es la cuarta más grande. Imagínense la cantidad de piedras gigantes que hay en este mundo. Bueno, no hay tantas. Estar al lado de la cuarta, me siento privilegiado. Es un privilegio. Y ustedes también tienen la bendición de poder estar viendo este monumento porque esto es impresionante. Aquí les habla el Joel del futuro y hago esta interrupción para decir que después de ver esa piedrota gigante creo que este video amerita un like. Por cierto, me dio curiosidad cuál es la piedra más grande del mundo, así que lo investigué y me encontré con que la piedra más grande del mundo es esta. Loco, qué bonito se ve esta toma así. Bruno, ve hacia adelante y pongamos low-fi. Eso. Vean hacia el horizonte. Oh, yeah, low-fi. Yeah. Ahora grábame viviendo la casa. Esto sí no le pongan música porque esto no se ve nada bien. Ok, familia random, acabamos de llegar al lugar y la verdad me esperaba un lugar peor. Este lugar está increíble. Les vamos a mostrar este lugar. Dios mío, es que sé que les va a encantar. ¡Vamos con el house tour! Esta es una fuente de lujo de último modelo y de última tecnología. Es una fuente gamer. Corre hasta el Minecraft. Antes de mostrarle las mejores cosas de la casa, tenemos que mostrarle lo principal, que es la entrada. Vean estas escaleras. En estas escaleras, como pueden ver, se puede subir, porque son escaleras. Eso es todo un lujo. Aquí llegamos a esta plataforma de madera de última generación, de último lujo. Como podemos ver por aquí, tenemos un artefacto tecnológico en el que pues te puedes montar. E incluso se puede montar un perro. Una parrillita para hacer tus mejores asados acá. En este lugar, como está en medio del bosque, el clima es muy fresco, está haciendo frío. Como pueden ver, tengo un suéter. Hay mucho bosque alrededor en donde puedes explorar y encontrar cosas. Por aquí llegamos a la cocina. Como pueden ver, Joel no se aguantó, ya está comiendo. Pero no te importa que te grabe mientras comes. Está rico. Tienes un poco de comida en la cara. Eso es parte de la experiencia. Cocina, cosas de cocina. Un perro que se metió a la casa. ¿Por qué se metió este perro a la casa? No sé. Pero aquí está el refrigerador. Por aquí tenemos este baño sorprendentemente gigante, loco, es gigante. Puedo caminar aquí en el baño. Y vean este espejo. Troncho de espejo, loco. Bajemos las escaleras, estas escaleras de aquí. Vean esto. Otra habitación. Boom. Está llena de cosas porque nuestros amigos trajeron muchas cosas. Ahora, subiendo estas escaleras, tenemos esta habitación que, como pueden ver, ya la tenemos un poco destruida porque ya dormimos aquí. Mira las vistas que tenemos. Una montaña. Estamos literal al lado de la montaña. Por aquí tenemos la master room. Tiene otro baño con un espejo gigante. Tiene una bañerita super cool. Y vean qué bonita habitación. Y por aquí tienes esta hermosa terraza. Quiero que vean esta vista que se ve desde aquí. No, mi pana.
Esto sí es una belleza. Y allá, como pueden ver, se ve la épica piedra gigante. Esa piedra creo que se puede ver desde donde sea porque es enorme. ¡El jacuzzi, loco! Vean esta belleza. Lo mejor del caso es que somos viajeros en el tiempo, ya lo probamos. Está calentito pero delicioso, hermano. Incluso en la noche da muchísimo gusto meterse. Y eso que la noche es realmente helada. También tenemos esta mesita por aquí para hacer lo que te dé la gana. ¿Qué está pasando aquí, Bruno? Bueno, ahora mismo estamos aquí en este jacuzzi y como pueden ver, estamos pasando muy mal porque está lloviendo y nos estamos mojando. ¡No! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Loco, no! Para no mojarme con la lluvia, me voy a mojar en el agua. Para no mojarme en la lluvia, me voy a mojar en la cama. Hay que admitir que el jacuzzi fue delicioso, nos calentamos bastante, pero sin embargo no nos podíamos quedar ahí para siempre y en este lugar hacía muchísimo frío, así que teníamos que calentarnos. Decidimos prender una fogata para calentarnos, pero la cosa es que nosotros jamás en nuestra vida hemos hecho esto y al parecer es complicado prender leña. Ok, aquí los primitivos estamos encendiendo el fuego. Como pueden ver, tenemos aquí esto y hay que echarle aire para que encienda. Eso. Somos cavernícolas modernos. Vean eso. Ahí va el fuego, loco. Por favor. Oh, yeah. Listo. Loco, llegó el avatar. Así es como se prende una fogata. 346 minutos más tarde. Loco, logramos encender la fogata, mi hermano. Tenemos la chimenea aquí encendida y el ambiente familiar aquí en la casa. Estamos bien, estamos contentos, estamos felices. Y como pueden ver, Joel es todo un maestro leñador. Vean cómo maneja esa fogata como todo un primitivo. Véanlo. Vean esa habilidad, Mira esa madera. Mira cómo puso esa madera. Está esa volando madera ahí. ¿Activó el modo creativo? No lo sé. Los que quieran un wallpaper animado, aquí lo tienen. Voy a incendiar la casa. Yo nunca en mi vida me imaginé que un secador de cabello podría ayudar tanto a prender una fogata. Sí, fue una gran técnica. ¿Cómo está Hunter? Ay, ya salió la celosa. Se puso celosa. Como viste que vino Hunter, te pusiste celosa. Y ahora Hunter se pone celoso porque viene Maní. Esto es una guerra de celos. Hola, Hunter. Nosotros estamos tratando de contar la historia, pero los perros se pusieron súper dramáticos de un momento a otro. Mira, ninguno de los dos es el preferido. Los queremos a los dos por igual, ¿ok? En este momento es la madrugada. Ustedes saben que nosotros tenemos espíritu aventurero. Entonces se nos ocurrió que estaría cool ir al bosque encantado. Como pueden ver, está completamente oscuro, no se ve nada. Y la verdad es que se ve muy aterrador. O sea, ahí nos podría salir la llorona o lo que sea. Y vean la casa, lo hermosa que se ve la casa y acogedora. Y podríamos quedarnos ahí en la hermosa casa. Pero no podemos porque nuestro instinto no nos lo permite. Nuestro instinto nos dice, vayan al bosque. Vamos saliendo a hacer exploración en el bosque. Loco, esto siempre que lo hacemos sale mal. Sale un fantasma, sale un espectro. Y esta quizás no sea la excepción. Adentrándonos en el bosque. Del cerebro. Prendan los flashes de los teléfonos. No traje. Aquí está el mío. Tenga el mío. Vean esto. No se ve pero nada. Como pueden ver, el bosque estaba tan oscuro que ni siquiera se podía ver nada. O sea, era demasiado oscuro. Entonces decidimos seguir caminando por el bosque súper oscuro hasta que de pronto vimos en el fondo algo blanco súper sospechoso. Fíjense para allá hacia el fondo. O sea, la vista no me da para ver lo que hay allí. De pronto podría aparecer una persona allí. ¡Loco! Encontramos un caballo. Y es un caballo blanco. ¡Qué hermoso ese caballo! Y realmente no era nada malo, solamente era un caballito. Pero después nos encontramos a Slenderman. La idea de este plan era quedarnos solamente una noche, pero disfrutamos tanto este lugar que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos otro día más aquí. ¡Loco! ¡Vean esta casita! Javier, trata de entrar ahí. Vean eso, es chiquitísima. ¡Loco! ¡Tenemos una casa para enanos! Ah, es una casa para niños. Vean, ahí está la sala. Bueno, aquí están armando una cancha de voleibol. ¿Cuántas personas se necesitan para armar una cancha de voleibol? 2 niñas. Bueno, ahí está el man. Este que está allá es un policía y este que está aquí es el que nos va a dar la mercancía. Bueno, vamos a comprar un poco de mercancía porque ya hace falta. Acompáñenme. ¿Qué hay, amigo? ¿Qué? ¿Qué tal si me vendes un poco de aquello? ¿Aquello qué? Ya sabes, aquello...
Mira, tengo muchas cosas que te harían decir. Quiero un poco de eso, amigo. Yeah. Gomitas, chocolates, lo que desees. Quiero gomitas, amigo. Gomitas. Gomitas. No eres un policía. No. Demuéstrame que no eres un policía. Si fuera un policía, podría hacer esto. Le pegué. Correcto. Eso no lo haría un policía. Un policía no le pegaría a alguien, ¿cierto? Esta es la mercancía. Oh, sí. ¿Cuánto La cuesta? policía disimula. Ya pasaron. ¿Cuántas quieres? Una. ¿Tú quieres? No. Ok. Me da miedo. Gracias, amigo. 5.000. Gracias, amigo. Gracias. 5.000. Corre. ¡El caballo blanco de anoche! ¡Caballo fantasma! Uno en ese lugar cuando grita se escucha que el eco recorre todo el bosque. En este momento teníamos dos importantes opciones ante nosotros: ir al río o ir al templo de los monjes. Pongámoslo en una balanza. El río es muy divertido y te puedes bañar. Simulemos Los la monjes experiencia. son calvos. Loco, vamos por los monjes. Bueno, al final decidimos ir a donde los monjes. Llevamos rato caminando y les digo una cosa, esto está siendo bastante cansado, está costando mucho, pero solo las personas que logren terminar el camino del dragón van a poder tener el honor y el respeto de poder ver a los monjes. Es una enseñanza monje, de hecho. La paciencia premia. Exacto. ¡Ay, miren al conejito, qué lindo! Imagínenselo. Al horno con tomate. Estábamos por aquí observando las plantas y nos acordamos de mi papá, porque mi papá conoce los nombres de todas las plantas. Entonces ve una planta rarísima y dice: ¿tú sabes cómo se llama esa planta? Una planta que nunca había visto en mi vida. Yo le digo como que no. Y me dice: ¿cómo no vas a saber? Eso se llama macumbo. Es absurdo porque, o sea, ¿quién conoce los nombres de las plantas? Pero a mi papá le parece un pecado que yo no sepa cómo se llaman las plantas. ¿Para dónde estarán los monjes? ¿Acaso ustedes ven alguna pista de dónde están los monjes? ¿Podrían señalarme dónde están los monjes? Yo no lo logro ver. Yo tampoco lo veo. ¿Podrían ayudarme? En este momento comenzamos a ver carteles que decían que cuando llegaras al templo tenías que hacer silencio por respeto a los monjes. ¡Ey! ¡Cállate, estúpido! ¡Hagan silencio! ¡Hagan silencio! ¡Hagan silencio! En este momento todavía no habíamos llegado, pero nosotros ya queríamos hacer silencio porque qué miedo. Hay que ir practicando. Modo táctico. Modo táctico, muchachos. ¡Hagan silencio! Hablando ya en serio, cuando lleguemos al lugar, si tenemos que guardar mucho silencio, estamos aprovechando de dar nuestros últimos gritos. Ok, prepárense, estamos llegando al lugar donde viven los épicos y legendarios monjes. No sé si en la cámara se aprecia, pero es muy grande. Una cosa enorme, Dios mío. Ven este camino, qué épico. Te lo juro, me imaginé algo más humilde, pero alto templo, amigo. Nos dijeron que ahorita es su hora de la siesta y bueno, vuelven a las 2. Entonces, no sé si podremos ver a los monjes hoy. Luego sucedió algo muy gracioso. Nuestra amiga metió el pie en un charco de barro y se lo ensució completamente. ¡No! Ahora mete el pie aquí en este charco para que te lo laves. Peor no te puede quedar. Pero Sofía, ¿qué estás haciendo? No. Y lo único que se llenó de barro no fue el pie de nuestra amiga, sino que el vehículo en el que estábamos desplazándonos para ir al río se atoró en el lodo. ¿Qué les puedo decir? Esto es una selva muy peligrosa. Allí estábamos todos tratando de sacar este vehículo del lodo, pero no había forma de que saliera. Los machos a empujar. Dale. Joel, ¿cuál macho? ¡Ay, qué macho! ¡Qué macho! Me ensucié. 3 horas después. ¡Ey, loco, salió! Miren ese flow, ahora tienen las trenzas marrones. Eso es un nuevo flow, un nuevo estilo. Al final logramos sacar el vehículo del lodo y continuamos con nuestra aventura. Loco, vean el halcón. Está contento. Ajá, que nos ve en la casa, dice. Como pueden ver, aquí llegamos a un pequeño riachuelo y los gráficos de ese riachuelo estaban increíbles. Excelentes paquetes de textura. Está bueno este paquete de texturas. Muy buen paquete de texturas y muy buen paquete. ¿Qué? Luego de eso conseguimos una oveja gigante y frotamos su tumor para tener buena suerte. Esto trae buena fortuna. Toca el tumor, esto da fortuna. Luego de hacer todas esas cosas se nos activó el hambre Y tuvimos que pedirnos unas buenas pizzas. Ya saben que la pizza es nuestra comida favorita. En este momento nuestro amigo estaba poniéndole un poquito de pimienta a su pizza y el frasco de pimienta se abrió y se le cayó toda la pimienta encima de su trozo de pizza. La mesera se quedó sorprendida con la pimienta sobre la pizza. Buen provecho.
muchachos, ¿qué tal está? Toda muy buena, sobre todo esta. Ay. Ok, estamos a punto de montarnos en un bote. Loco, esto se va a poner crazy, esto se va a poner extremo. Nos estábamos poniendo los chalecos salvavidas porque nos estábamos a punto de montar en un bote con motor. Y lo más loco de todo esto es que no nos iba a llevar un guía. Lo vamos a manejar nosotros mismos. Nos estamos poniendo estos chalecos militares para no ahogarnos. Tiene rompibilidad 3 y protección contra explosiones. Ok, ya nos vamos. Ok, como pueden ver, el conductor es Javier. Diosito, sálvanos de no morir. Sálvanos de no morir. Quise decir, sálvanos de morir. Si fuera sálvanos de no morir, nos mataría. En este momento vimos a lo lejos un barco hundido. Tenían tantos juguitos de naranja encima que terminaron chocando ahí. En este momento, nuestra amiga, cuando vio que teníamos planes de subirnos al bote abandonado, se asustó muchísimo y empezó a regañarnos y a discutir con nosotros. Mari, ¿puedes agarrar la cámara y No grabar se aquí? van a subir. ¿Cómo no? No se van a subir. Y empezó a decirnos que no nos subamos, que es mala idea, que nos van a regañar. No se pueden subir, no. Nos regañan. No los vas a subir, no los vas a dejar. Después de una pequeña discusión, no le hicimos caso y nos subimos. Ok, vamos a subirnos en este bote para ver qué tal está aquí arriba. Cabe. Ay, chico, hay que la araña aquí. Se ven pisadas, o sea que no somos los primeros aquí. Los voy a llevar para que vean esto. Aquí mismo esto está inclinado y aquí tenemos esta cosa que está hasta acá arriba, está totalmente inclinado. Y madre mía, vean a Joel. Estamos en el botecito abandonado. Estamos en el bote abandonado. Como pueden ver, cuando subimos al bote estábamos muy contentos de lo que habíamos hecho. Fíjense el lujo de este barco, que tiene tanto lujo que mira, las escaleras dan directo a la alberca. O sea, tú vas y llegas directamente al océano, es muy lujoso esto. ¿Cómo va la pesca? Apenas mañana me cuenta. Está bien. Suerte ahí. ¡Que pesque un cocodrilo! En este momento decidimos que sería buena idea saltar del bote. Vamos a saltar al río de los cocodrilos. Ya saben, es el espíritu de la aventura. 3, 2, 1. El agua estaba muy buena. ¡Falta el otro! Se me ocurrió una idea que pensé que iba a ser graciosa, pensé que no iba a traer problemas. No fue gracioso y trajo problemas. Estaba intentando empujar a Bruno afuera del bote. Si vieron que de repente todos nos calmamos de la nada, eso es porque comenzó a entrar un montón de agua dentro de este bote. Y bueno, eso que escuchan ahí son nuestras risas nerviosas porque no sabíamos qué hacer. Y cada vez estábamos más cerca de hundir ese bote. Para lograr solucionarlo, nos empezamos a correr hacia atrás y a repartir el peso de forma equitativa. ¡Casi hundimos el bote! Eso se grabó. Eso lo grabé. ¡Casi hundes el bote! ¡Qué miedo! Mira todo el agua que le entró al bote. ¡La billetera! Se mojaron todas nuestras pertenencias. Bruno intentó utilizar para sacar el agua una chancla de estas, pero esto no funciona, tiene huecos. Eso fue absurdo. ¡Esto es muy poco eficiente! Luego de esa cosa tan extrema tocaba hacer algo más tranquilo, así que nos fuimos a caminar por el pueblito y conseguimos este lugar hermoso. Todo lindo, una cosa hermosa. Muy bello. Ahí vendían unos roles de canela que se veían, Dios mío, increíbles. No soy el máximo fan de los rollos de canela, pero estos estaban fresquecitos y perfectamente calentitos, estaban perfectos. Acaba de llegar una de las partes más épicas de este video porque ahora mismo vamos a entrar en un circuito acuático que está lleno de obstáculos. Tienen que ver esto porque fue muy gracioso y divertido. Llegamos al primer obstáculo, teníamos que subir, ahora toca saltar por esta parte. Cuidado que ahí va Javier. ¡Ay, llegó! ¡Ah! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Va Javier corriendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Loco esta técnica! Ahora hay que agarrarnos esta cosa y saltar hasta allá. ¡Casi lo logra! Llegó el momento de que lo intenté yo y cuando fui a intentarlo pasó algo que me asustó demasiado. Lo que sucedió es que se me desprendió la GoPro de la cabeza y comenzó a hundirse.
Por suerte salté rápido y la logré recuperar, pero si no hubiese sido porque tuve muchos reflejos, hubiésemos perdido la GoPro. ¡Casi la pierdo! Javier y Bruno se inventaron una técnica muy extraña para superar este obstáculo. La verdad, pensé que esto no iba a funcionar, pero sí funcionó. Superamos el obstáculo. Y aquí llegó un momento que fue muy lamentable cuando llegó la hora de cruzar este obstáculo. Vieron que se escuchó un gran golpe y quizás muchos de ustedes no entiendan lo que sucedió ahí. La GoPro se rodó y se me clavó aquí debajo del ojo y me dio un golpe que fue muy doloroso. Ahí se puede apreciar mi cara de dolor y luego nos dimos cuenta de que la GoPro me había roto la cara. ¡Loco, tu ojo! ¡Te lo rompiste! En ese momento yo estaba viendo estrellitas y pajaritos, estaba muy confundido. Joel tenía un golpe en la cara y de paso comenzó a caer una tormenta eléctrica. Obviamente ya nos teníamos que salir. Luego las personas del parque me llevaron a primeros auxilios y lo que hicieron es que me limpiaron la herida para que no se me infectara. Para este punto del viaje ya todos estábamos súper cansados, tanto así que todos nos estábamos quedando dormidos en el carro. Ahora llegó un momento súper importante porque nos volvimos a la ciudad y tocaba recoger a Maní. Así que vamos a ver cómo reacciona Maní después de tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo está la niña? Hola, Manicita. Hermanito, ¿cómo estás, bro? Todo bien. ¿Cómo te fue con Maní? Increíble. Increíble. No, es que Maní es una cosita hermosa. Maní. Sí, bro. Hola, niña, ¿cómo estás?